Hola mis amados hermanos en Cristo, nuevamente un gozo para mí poder hoy estar compartiendo la palabra del Señor, siendo un instrumento en las manos del Señor y sabiendo que Él es quien nos pone acá. No es por nuestras habilidades, no es por mérito de nosotros, sino es por la pura gracia y misericordia del Señor. Y bueno, quiero agradecer también a ustedes por estar acá acompañándonos, sacando un poco de su tiempo para escuchar la palabra del Señor y ser instruidos y guiados por Él. Quisiera que oráramos para poner en manos de Dios este tiempo y poder ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias una vez más, Padre, porque eres tu Señor desde el cielo que hoy nos permites estar en tu palabra. Gracias por ello, gracias porque eres tú, Señor, Dios de la gloria, quien hoy nos permites, Padre Santo, estar en tu palabra para ser animados, Señor, a parecernos un poquito más a ti. Ayúdanos, Señor, en tu Santo Espíritu a poder hoy recibirla como algo maravilloso, algo hermoso, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien nos habla. Ayúdanos a ello y lo dejamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy quiero compartirles de una frase, no de una frase, sino más bien quiero que reflexionemos en una frase que escuchamos a menudo y una frase que aún nosotros de pronto compartimos también. Y esa frase es cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios. Se nos hace, recordamos a alguien cuando, de pronto un personaje bíblico, cuando escuchamos esa frase, sí, a David. Recordamos a David porque Dios lo llama así, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de pronto, ¿cómo podemos entender de una forma más clara un hombre conforme al corazón de Dios? Quisiera que me acompañaran mis amados hermanos allí al Salmo, a los Salmos, capítulo 51, versículo 10. Allí David habla de algo en cuanto a esto. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Versículo 10, capítulo 51 de los Salmos. Dice así la palabra de Dios. Mire lo que está diciendo el rey David allí a Dios. Le está pidiendo algo. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios le está pidiendo dos cosas allí. David le está pidiendo dos cosas a Dios que hagan su corazón, que hagan su vida. ¿Qué cosas son las que pide Dios allí? Que pide David, que está pidiendo David a Dios. Primera, dice ahí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y cuando está hablando de ese crea en mí, o sea, está reconociendo David que no hay nada bueno en él, que no hay nada que él pueda dar del Señor, de él para el Señor, perdón. No hay nada que de él pueda emanar para el Señor bueno. Entonces ahí vemos ahí, mis amados hermanos, algo importante, un reconocimiento en su vida de que es un hombre que peca, que no es un hombre perfecto. Y eso lo entendemos porque David, podemos ver, si vamos a la palabra del Señor, podemos ver que David fue un hombre que eh, no tomaba decisiones conforme Dios quería. No fue un buen padre. Fue un hombre que asesinó, que mataba, un hombre sangriento. Y si nos podemos a escudriñar la palabra del Señor, muchas cosas más vamos a ver de este hombre. Pero podemos entender que este hombre no era perfecto. Este hombre nunca, podemos decir que nunca pecó. Sí, pecó. Pero porque Dios lo llama como un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice otra cosa ahí que le está pidiendo David al Señor. Dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto. Vuelve y reconoce que no hay nada bueno. Que su espíritu, ese espíritu de él, no es bueno. Entonces David está reconociendo ante el Señor que él peca, como lo dije hace un momento, y que no hay nada bueno. Que necesita del Señor, que hay una necesidad de él a diario. Y eso lo vemos claramente allí, mis amados hermanos. Ahora hagamos un pare, un momentico. Nos, nos examinamos a diario y le decimos al Señor que necesitamos de Él para que renueve, para que limpie nuestro corazón.
No lo sé. Creo que debemos hacer a diario un examen. Sacar un tiempo en la noche o en la mañana y examinarnos cómo fue nuestro día. Porque puede que no haya nada bueno en nuestro corazón y necesitamos que el Señor lo limpie. Entonces, mis amados hermanos, entendemos allí que David le está pidiendo al Señor algo. Y esto reconocía David, mis amados hermanos, la maldad que brotaba de su corazón. Y, o sea, David era un hombre malo, pero Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él reconocía que no había nada bueno en su corazón. Y quiero que aclaremos algo. Vamos a ir un momentico, por favor, acompáñeme en su Biblia si la tiene, o en su dispositivo, bueno, no sé cómo esté, pero si está allí en una Biblia, acompáñeme un momento allí a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y allí vamos a entender cómo es el corazón verdaderamente. ¿Por qué David decía que su corazón no emanaba nada bueno, que era engañoso? Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Allí el profeta Jeremías está hablando dos cosas puntuales del corazón, que es engañoso. Nos puede engañar a nosotros mismos. Nos puede engañar a nosotros mismos. Es perverso, no sale nada bueno de nuestro corazón. No hay nada bueno. ¿Por qué? Por eso que pasó desde la creación, allí con Adán. Recuerden que él pecó y ese pecado siguió en nosotros hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces, David entendía eso. David entendía que en el corazón no había nada bueno. Y cuando vemos, mis amados hermanos, cuando reconocemos, también el apóstol Pablo lo muestra allí en el capítulo 3, que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Vemos y podemos ver en la palabra del Señor muchos más ejemplos de hombres que entendían que no eran buenos, entendían que no había nada bueno en sus vidas, que todo era por la gracia y misericordia del Señor, quien nos tomaba como instrumentos o nos toma como instrumentos y los tomaba a ellos también como instrumentos para hacer su obra. Entonces vemos que viendo estos ejemplos, mis amados hermanos, podemos notar que no es algo extraño hablar de esto y podemos también ver que nuestro Señor Jesucristo nos advierte de esto. Él nos dice, y acompáñenme un momento, demos un salto allí a Mateo capítulo 15, versículo 19, en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Mire lo que dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo hablando allí. Dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El Señor Jesucristo estaba allí, de pronto en un momento diferente, pero muestra que del corazón sale todo esto. Del corazón emana todo esto. O sea que, ¿de dónde salen todas las cosas? En nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que del corazón, que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos, mis amados hermanos, todos esos ejemplos y vemos todas estas personas que reconocen que la maldad que había en nuestro corazón es necesario, mis amados hermanos, una petición. Es curioso, es algo curioso porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo podemos ver en Hechos 13:22, que allí lo nombra Dios diciendo esto de él. Pero quizás lo hacía ser un hombre de Dios. No era que en él no hubiese mal, no hubiese pecado, porque lo vimos que David era un hombre pecador. Pero ¿qué era lo que lo hacía ese hombre conforme al corazón de Dios? Él reconocía que había una necesidad al Señor, reconocía al Señor que había una necesidad de ayuda para enfrentar esos deseos pecaminosos. Entonces, ¿sí ven cómo empezamos a cambiar todo, mis amados hermanos?
Cuando reconocemos, no es quedarnos en reconocer que yo soy malo, que no hay nada bueno, pero necesito hacer algo para que eso malo se vuelva conforme Dios quiere. Necesito de alguien que me ayude para poder yo enfrentar esas luchas y poder salir victorioso. En mis fuerzas es imposible, mis amados hermanos. En mis fuerzas yo no puedo salir victorioso. Por eso necesitamos de alguien. Necesitamos de que alguien nos limpie. Y esto es algo que podemos entenderlo de esta forma. Tenemos en nuestra casa algo lleno de polvo y de roedores. Tenemos esto allí. Y necesitamos estar constantemente limpiando eso. ¿Para qué? Para que ese polvo y esos animalitos no vayan a quedarse ahí, arraigarse ahí, y que esto se vuelva algo constante en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender con lo que estoy diciendo? Entonces necesitamos sacar esas cosas, ese polvo, esos animalitos, esos roedores que vienen, esos bichitos a diario, para poder limpiar e ir día a día limpiando el corazón. Entonces el corazón requiere, mis amados hermanos, de un trato igual. Debe ser limpiado frecuentemente, de un trato que debe ser diariamente limpiado. Por eso David está pidiendo allí que un corazón limpio. Pero cuando habla de un corazón limpio, es que él reconocía que había maldad en su vida, que iba a pedir perdón al Señor y le decía: Señor, limpia mi corazón. Hazlo hoy un poco más limpio, un poco más que se parezca a ti, Señor. Entonces, si ven, mis amados hermanos, cómo David empezaba a ver que la forma de poder tener un corazón limpio era estar en unas cuentas cortas con el Señor a diario. Y ahí entendemos que es ir ante el Señor, reconocer por medio de, y es ir por medio de la oración, reconocer que somos, que pecamos a diario, que llegan a nuestras vidas malos pensamientos, que nuestros ojos ven cosas aún que no son para nosotros, que no agradan al Señor. Pero es ver que yo reconozco, pido perdón al Señor y me aparto de eso. Entonces, entendemos, mis amados hermanos, que por eso David pedía un corazón limpio. Pero ese corazón se necesita limpiar todos los días y pedir ayuda al Señor para poder que Él nos limpie y que Él sea quien renueve cada día nuestro corazón conforme Él lo quiere. Entonces pedía que un corazón limpio, pero también pedía un espíritu recto. Y cuando habla de un espíritu, él entendía que el espíritu que mora en nosotros, el espíritu que nos dio vida, que fue Dios, ese espíritu necesita ser alimentado de una forma que agrade al Señor. Por eso nuestro espíritu no podemos entender que no va a escapar de esa realidad. Él está contaminado y siempre nuestra carne, nosotros vamos a buscar, si no alimentamos ese espíritu con la palabra del Señor, si no alimentamos ese espíritu estando en una relación con Dios, siempre va a apuntar al mal. Siempre va a buscar pecar. Por eso es necesario, mis amados hermanos, cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios, necesitamos limpiar ese corazón. Y radica la importancia de un nuevo espíritu. ¿Y cuál es ese nuevo espíritu? Nuestro espíritu es débil. Pero lo maravilloso de esto es que cuando Dios nos da vida eterna, Él nos manda a alguien para que nos ayude. Sella nuestras vidas con un espíritu nuevo. Y podemos creer y tener esa certeza de que Dios ya mora en nosotros y que Él nos va a ayudar. Entonces, mis amados hermanos, nuestro espíritu es débil, por eso el Señor Jesucristo promete un nuevo espíritu,
que nos ayudaría. Vamos a ir un momentico allí a Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, Nuevo Testamento, vamos otra vez un salto allí. 17, capítulo 16, versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y bueno, ahí si quiere usted seguir adelante, va a ver las funciones o va a ver lo que ese espíritu hace. Pero Dios nos promete, o el mismo Señor Jesucristo, porque está hablando allí, nos promete que iba a mandar a un consolador, alguien que iba a morar en nosotros para ayudarnos, alguien que iba a morar en nosotros para poder salir victoriosos de esas luchas que tenemos a diario. Entonces, mis amados hermanos, entendemos que nuestro espíritu está contaminado día a día y que si no lo alimentamos con la palabra del Señor, va a estar débil. Pero el Señor ya nos dio un espíritu para poder estar firmes y estar siempre con la ayuda de Él, quien es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Pero en nuestro espíritu también debemos entender, mis amados hermanos, que nuestro espíritu, como lo vimos hace un momento, está día a día buscando la maldad. Necesitamos entender, mis amados hermanos, que Dios quiere que ese espíritu sea renovado. Y allí es en donde entramos, mis amados hermanos. Más bien, acompáñenme un momento a Romanos, capítulo 8, 27. Romanos 8, 27. Miren lo que dice la palabra allí, en Romanos 8, 27. Dice: mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si ven, mis amados hermanos, que ese Espíritu nos ayuda, que Dios mismo nos está ayudando por medio de ese Espíritu Santo que nos ha dejado en nosotros. Él quiere ayudarnos, quiere que interceder día a día, quiere que podamos día a día clamar a Él y decirle: ayúdanos, porque necesitamos luchar contra esto y salir victoriosos, no por nuestras fuerzas. Entonces, entendemos, mis amados, que el caminar en la carne satisface esos deseos y termina eso entristeciendo al Espíritu Santo, a Dios mismo quien mora en nosotros. Entonces, es algo que el Señor no quiere, y eso lo podemos experimentar en nuestras vidas, que cuando nosotros caminamos en pecado, el Espíritu Santo se entristece. Y hay algo muy importante que pasa allí, que es que no podemos crecer espiritualmente y nos estancamos, quedamos como ahí, que no podemos seguir, que no podemos avanzar en esta vida y avanzar en ese propósito que el Señor ha dado. Esto me hacía reflexionar, porque muchas veces de pronto podemos estar viviendo una religiosidad o una vida en Cristo pero mecánica, y verdaderamente el Señor no está obrando en nuestras vidas y no vamos a poder llegar a eso como Dios llamó, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, mis amados hermanos, un nuevo corazón y un nuevo espíritu recto, cosas que solamente el Señor las puede hacer, solamente que el Señor puede producir en nuestras vidas esto, lo podemos hacer es teniendo una relación a diario con Él, una relación que podamos estar día a día alimentando el espíritu, esta carne, para que esta carne cada vez sea más débil y el espíritu sea más fuerte, el espíritu en nosotros, y el Espíritu Santo día a día nos va a ayudar, mis amados hermanos. Entonces, que el Señor sea ayudándonos y podamos entender esto, que si usted quiere ser hoy un hombre conforme al corazón del Señor, y esto va para todos los hermanos, o sea, para toda la iglesia, no porque dice la palabra allí un hombre,
sino es para toda la iglesia. Es por medio del Señor Jesucristo. Teniendo esas cuentas cortas, diciéndole al Señor, perdóname, sé que no soy bueno, necesito de ti. Y esa es la invitación que quiero hacerle a usted, querido oyente, si está viendo por primera vez este video. Que de pronto, por casualidad, entró allí y se encontró con este video y le causó curiosidad. Pronto su vida es una vida que usted reconoce, porque hay algo en cada uno de nosotros como seres humanos, que es la conciencia, que nos dice, eso está mal. Y esa conciencia le está diciendo, hoy está usted pecando. Usted es un pecador, no merece el cielo. Porque esa conciencia es Dios mismo hablándole allí. Y hoy Dios quiere darle un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Es la salvación. Dios quiere darle esa salvación por medio de Jesucristo. Que usted crea que Cristo vino a este mundo, murió en una cruz, que Él fue sepultado, resucitó, pero que hoy está vivo. Él está allí con el Padre. Pero Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Él. Le hago esa invitación. Puede ser su último día. Y esto no se puede hacer después de la muerte. Es en vida que usted toma esa decisión de entregar su vida y que su vida dé un giro de 180 grados y empiece una vida conforme Dios quiere. Le animo a eso. Mis amados hermanos, que el Señor nos está ayudando, nos está guiando para llevar una vida conforme a su corazón. Y en Dios, te damos gracias, Padre, te damos gracias porque hoy nos muestras en tu palabra que una vida conforme tú quieres se puede. Algunos hombres de la Biblia nos la muestran. Ayúdanos, mi Señor, a ello. Guíanos en tu Santo Espíritu y dirígenos, Señor, para llevar una vida conforme tú la quieres. Damos a tus pies esta oración en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.